el frote, que puede ser auscultado, y alteraciones electrocardiográficas. Con dos criterios se hace el diagnóstico. Esto ya ustedes también deben tenerlo en mente. Su clasificación puede ser aguda o crónica, de acuerdo a la presentación clínica, de acuerdo a las formas etiológicas. Puede ser, si es aguda, menor de 6 semanas, si es crónica, más ya cuando tiene más de 6 meses. Las agudas pueden ser seca o sin derrame, y pueden ser con derrame. Con derrame no constrictivo, con derrame constrictivo o taponamiento. Y la crónica puede ser pericarditis constrictiva, pericarditis crónica con derrame, y pericarditis constrictiva con derrame o mixta. Después, de acuerdo a su etiología, pueden ser infecciosas, pueden dar de un virus, vean ustedes, este slide es antiguo, como también por COVID, ¿no? Pasando por bacterias, pasando por hongos. Y no infecciosas, desde un infarto hasta la uremia misma del paciente cuando está en insuficiencia renal, mixedematosa, en cuanto a un problema de hipotiroidismo, neoplasia, radioterapia, o también un trauma de aneurisma aórtico. Y autoinmunitario puede ser desde la fiebre reumática aguda, pasando por el ES, la esclerodemia, poliartritis nodosa. Desde los fármacos, vean ustedes, o sea, hidralacina, isoniazida, postpericardiotomía, recurrencia viral, trastorno metabólico, de manera que yo creo de que ustedes van viendo que si uno se hace una buena anamnesis, podríamos más o menos ubicarnos en la etiología de la pericarditis con la sintomatología. Otras causas, pues ya bien reconocidas, un traumatismo, neoplasias, el cáncer de pulmón, cáncer de esófago, de mama, la leucemia. ¿Cómo es la clínica? Pues la fiebre, el frote y el dolor. El resto de los síntomas dependerá de la causa subyacente. Si es viral, pues habrá una afección de vías respiratorias, si es vías superiores. También muchas infecciones gastrointestinales, una gastroenterocolitis producida por virus, también puede dar pericarditis. Pericarditis por VIH, siempre preguntar si hay pérdida de peso. Por tuberculosis, preguntar si tiene tos, historia de TBC. Y estas también se pueden complicar, aunque es poco frecuente. Generalmente la pericarditis, el dolor es de un inicio gradual, en horas a días, siempre va precedido por algo que lo ha desencadenado. Infección viral, consumo de medicamentos, como ya ustedes están viendo ahí, en lo que estamos poco a poco. O sea, nosotros tenemos que ser como un investigador, preguntar al paciente, ¿no? La localización generalmente es precordial, por eso se hace el diagnóstico diferencial primario con síndromes coronarios agudos. Pero la característica es punzante, a diferencia del dolor isquémico que es opresivo. Más localizado, generalmente el infarto es retroesternal, abarca una zona amplia. Empeora al acostarse, no se olvide nunca en preguntar eso. El dolor es más fuerte cuando usted está recostado, ¿no? De acuerdo a lo que nos puede entender el paciente, hay que preguntarle, ¿no? De repente no sabes de cúbito dorsal, señor, ahí le duele, no, tienen que preguntarle de acuerdo a su nivel cultural, social. Mejora al inclinarse hacia adelante, ¿no? Es una característica también de la plegaria maometana. Mejora con AINES. La fiebre, pues, que pueda tener el paciente, el frote, ¿no? La placa de tórax poco ayuda, el electrocardiograma puede ayudar también, ¿no? Con alteraciones que tienen una secuencia.
Generalmente hay infradesnivel del PR, ¿no? Y supradesnivel del ST, pero de forma cóncava. Y en la tercera fase, el aplanamiento de la onda T. El ecocardiograma puede ser normal también. Recuerden que ustedes es una itis, como también a veces nos ayuda que haya un pequeño derrame pericárdico, ¿no? Y ya decimos, pues con toda la clínica que es una pericarditis. Entonces el electrocardiograma es muy útil. Los cambios evolutivos abarcan hasta 90% de los pacientes. Hay un supradesnivel generalizado del ST con cavidad superior, corta duración de horas. Ese es lo característico. Los estadios, vamos a tratar de escribirles para que tengan una idea. Primer estadio, elevación del ST, generalmente en muchas derivaciones, ¿no? De 2, de 3 ABF, B3 a B6, y descenso del ST en ABR y B1. El segundo estadio es normalización del segmento ST, con aplanamiento de la onda T a los 2 o 3 días. El tercer estadio es inversión de la onda T, y el cuarto estadio, que ocurre después de 2 a 4 semanas, se normaliza el electrocardiograma. Este es inicialmente, ¿no? Como le dije, en ABR, ¿no? Aquí está en ABR, el segmento ST desciende, a diferencia de los otros segmentos que están elevados. En B1 también desciende un poco, pero más es en ABR. Y como ustedes analizarán, prácticamente se ve un ST, podría decir, es un síndrome coronario agudo, pero es casi difuso en muchas derivaciones. Esa es la característica de la pericarditis, ¿no? Progresivamente aquí hay otros ejemplos, vean ustedes, el paciente, ¿no? En ABR desciende y el ST está elevado en el resto de las derivaciones. Cualquiera pensaría que estamos ante un síndrome coronario agudo. Siempre hay que hacer una buena anamnesis para hacer un buen diagnóstico. Luego, en la actualidad, creo que vamos a correr en esta etapa con muchos exámenes de ayuda como el electro, el eco y otros estudios más que ya comentaré más adelante. El cambio más sensible del electrocardiograma es la elevación del segmento ST, pero en forma difusa, no se olviden, ¿no? El descenso del segmento PR de todas las derivaciones, excepto en ABR y B1, es parte de la diferenciación con el síndrome coronario agudo con ST elevado. Y recuerden que solo el 50% de los casos son detectables los 4 estadios. Después muchas veces es difícil. Entonces tenemos que, por la clínica, que nos puede ayudar, ¿no? La característica del dolor, la auscultación de un frote. Entonces, como les dije al inicio, dos criterios para hacer el diagnóstico de lo que es dolor torácico, frote, cambios electrocardiográficos y derrame pericárdico. Unos tips que es necesario recordarlo: ante paciente con pericarditis aguda sin causa clara, se debe solicitar serología para VIH, no olvidar. Tener en cuenta que la TBC causa pericarditis y derrame pericárdico. Es importante tenerlo en cuenta. El abordaje que es importante en una pericarditis es tener la historia clínica, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, en esa secuencia: ecocardiograma, laboratorio, entre ellos anticuerpos antinucleares, ADA, entre otros, si hay derrame pleural. La etapa 2 del abordaje es también para, de repente, hacer una pericardiocentesis, cuando es un derrame importante, ¿no? Tanto para la parte terapéutica como para diagnóstico. Y a través del pericardiocentesis hacer no solamente estudio en general, sino se puede hacer estudios citológicos, cultivo para micobacterium, entre otros. El exudado líquido pericárdico tiene una densidad mayor de 1, proteína mayor de 3 gramos, DHL mayor de 200. Los monocitos se encuentran más en derrames malignos o en hipotiroidismo, neutrófilos con mayor cantidad cuando es reumático y bacteriano, y incremento de colesterol cuando es derrame maligno y bacteriano, de igual manera. La etapa 3 es una biopsia pericárdica, sobre todo cuando hay un taponamiento recurrente y los síntomas y signos prácticamente persisten más de 3 semanas.
La evolución de la pericarditis es variable, depende de muchos factores, depende de la respuesta del organismo, parece. Puede ser una curación espontánea, algunos son recidivantes hasta un 20%, muchos llegan al taponamiento o hacen constricción pericárdica, que es una parte de los síntomas que vamos a ver. El tratamiento de la pericarditis aguda, así diagnosticado clínicamente, habitualmente es dar AINES, ¿no? Entre ellos la aspirina, se puede seguir dando si tolera bien el paciente, hasta 2 gramos cada individuo en cada 6 horas. Alternativamente los AINES, tipo ibuprofeno, ¿no? También es de mucha ayuda, y la colchicina. Esteroides es un poco controvertido, sobre todo cuando es rebelde para su respuesta a los AINES, la colchicina o a la aspirina. Generalmente la pericarditis idiopática o viral, los AINES por 2 a 4 semanas es suficiente, como ven ustedes acá, ibuprofeno o aspirina. En casos refractarios, los corticoides o colchicina son de mucha ayuda. Recuerden que el 7% de la pericarditis puede ser bacteriana o viral o por hongos también. Neoplástica 7% también. Primaria, mesotelioma, sarcoma, secundaria a tumores de pulmón, mama, linfoma, leucemia, carcinoides. Y también la posinfarto. La posinfarto es también una forma de estar, sobre todo los médicos que hacen guardias, estar al tanto en los pacientes que tienen posoperado en las primeras 24 o 48 horas a tener en cuenta. El síndrome de Dresler es un tipo de pericarditis asociada a un infarto transmural y puede ir acompañado hasta con derrame pericárdico, que remite también espontáneamente. La pericarditis urémica puede dar derrames severos hasta un 20% en los pacientes renales, pensar en ello. La pericarditis asociada a diálisis se puede ver hasta un 13% de los pacientes en hemodiálisis. Aquí un cuadro para hacer la diferenciación entre el dolor de pericarditis aguda y versus isquemia. Recuerden, la aguda es súbito, usualmente. En la isquemia es gradual y progresivo. La localización en la aguda en la pericarditis aguda es subesternal o precordial izquierdo. Y la isquemia es igual a esto, pero está confinado a zona de amplia radiación de todo el tórax o hacia el cuello. La irradiación generalmente en la isquémica es a hombros, brazos, nuca, mandíbula, de la espalda. La característica es en la pericarditis cortante, profundo, opresivo. Generalmente la sensación de peso o de presión o quemadura es en la isquémica aguda. El dolor aumenta con la inspiración en la pericarditis aguda, ¿no? Mientras en la isquémica se mantiene sin variación. En la aguda persiste, puede aparecer y desaparecer la duración, en cambio en la isquémica intermitente, con menos de 30 minutos, o puede prolongarse si va a un infarto. En la pericarditis aguda aumenta con el movimiento, en la aguda no la afecta usualmente. En la pericarditis aguda aumenta acostado y mejora al sentarse e inclinar el cuerpo hacia adelante, y en la isquémica no mejora. La nitroglicerina ayuda un poco al dolor de la isquemia aguda y en la pericarditis no tiene ningún efecto. El ST es elevación difusa en la pericarditis aguda, en cambio en la isquémica aguda es de acuerdo al cambio que tenga alteraciones de determinada área. Si es un ST de cara anterior, pensaré que está elevándose pues por obstrucción de la descendente anterior. Y hay cambios recíprocos. Descenso del ST de 2, de 3 ABF. En cambio, acá en la pericarditis aguda la elevación es difusa, usualmente cóncava, hacia arriba. La depresión de segmento ST es frecuente en la pericarditis aguda, en la isquémica aguda casi nunca, salvo que sea una lesión de tronco. Ondas Q anormales generalmente se encuentran en el infarto, en la pericarditis aguda no.
La arritmia no hay en la pericarditis aguda, pero isquémica aguda sí es frecuente. No da alteración de conducción en la pericarditis aguda y en la aguda sí puede dar. Las enzimas son normales en la pericarditis aguda o ligeramente elevados, en cambio en el infarto es elevado. El frote en muchos se puede determinar, auscultar en la pericarditis aguda y en isquémica aguda puede estar presente si es que hay un síndrome de Dressler. El cuarto ruido es ausente en la pericarditis, o sea, el galope es ausente en la pericarditis, pero en la isquémica casi siempre está presente. Y la congestión generalmente en la pericarditis está ausente, a diferencia que la isquémica puede estar presente. Los soplos están ausentes en la pericarditis, en cambio en la isquémica aguda pueden estar presentes, sobre todo cuando hay isquemia del músculo papilar y puede dar una insuficiencia mitral. Algunas características. Otro síndrome que puede dar es el derrame pericárdico, en donde la inflamación ya condiciona no solamente a que haya una alteración de la membrana que solo manifiesta el paciente, sino también a que se acumula líquido y la cantidad de líquido acumulado y de acuerdo a la velocidad puede producir un derrame pericárdico leve, moderado o severo. Si ese caso no tiene síntomas, ¿no? Generalmente en la pericarditis aguda benigna, en la pericarditis postinfarto, en síndrome postpericardiotomía, son escasos. Pero puede acumularse esto y hacerse moderado, sobre todo cuando es pericarditis purulenta, ¿no? Poshemodiálisis o el paciente esté usando anticoagulantes. Puede ser rápido también, sobre todo cuando hay un infarto complicado con rotura de la pared libre del corazón, o un aneurisma roto hacia el pericardio, o un trauma también cardíaco, un choque. A veces el paciente choca su vehículo con otro y prácticamente hay un traumatismo torácico. Los derrames severos que se ven son frecuentes en problemas de neoplásicos, en tuberculosis, urémicos, mixedema, parasitosis por colesterol, ¿no? Son severos. Algunos se producen con lentitud, es decir, el paciente lo va tolerando de leve, moderado, y hasta estando severo lo ha tolerado bien. Pero si es rápido, prácticamente el paciente no lo va a tolerar y va a ir ya no solo al derrame, sino a un taponamiento cardíaco. Lo que podemos ver en un derrame pericárdico, un paciente que consulta puede ser, recuerden los ruidos cardíacos disminuidos, ortopnia, tos, disfagia, ocasionalmente pérdida de la conciencia. El electrocardiograma se puede encontrar voltajes disminuidos del QRS, descenso del segmento ST, alteración del segmento ST, bloqueo de rama, alternancia eléctrica. En la placa de tórax podemos ver un corazón con una cardiomegalia global o imagen en garrafa. Este es típico, ¿no?, de un derrame pericárdico ya, que ha evolucionado a la pericarditis. Otra característica. Este es una cardiomegalia y acá está normal. Se habla por ecocardio, se puede determinar la gravedad, si es pequeño, moderado, severo, muy severo, de acuerdo al espacio libre en la diástole entre la pared del corazón y el pericardio, ¿no? Si hay una distancia de espacio libre en diástole menor de 10 milímetros, es leve, pero si es mayor de 20, es severo. Acá tenemos algunas imágenes también cuando hay un derrame pericárdico, ¿no? Vean ustedes las cavidades del ventrículo izquierdo, derecho, y al costado se ve una imagen radiolúcida en donde determina que pueda haber una zona anecoica que condiciona a decirnos que hay un derrame pericárdico en diferentes tomas. Aquí ya un poco mayor, ¿no? Esta imagen anecoica. Aquí mucho más. De manera que el ecocardio se ha hecho la herramienta de ayuda diagnóstica inmediata para poder determinar
si el paciente tiene derrame pericárdico leve, moderado o severo. Aquí hay otra vista subcostal, y esta zona anecoica es la que determina que el derrame pericárdico es severo también acá. La pericardiocentesis es cuando tenemos un derrame severo, es decir, cuando la distancia entre pared de miocardio o el epicardio y el pericardio es mayor de 20 milímetros en el ecocardiograma. Esta pericardiocentesis tiene una contraindicación absoluta si es que la causa sería una disección de aorta. Contraindicaciones de ello es la coagulopatía, anticoagulación, trombocitopenia, derrames pequeños, entre otras. El taponamiento cardíaco ya está condicionando a que el derrame produzca deterioro hemodinámico por la acumulación de líquido, de manera que el corazón no pueda cumplir su función de llenado completo, ¿no? De relajación completa para que mantenga el volumen de expulsión. De esa manera aumenta la presión intrapericárdica, aumenta la hipertensión venosa sistémica y posteriormente da un colapso circulatorio. ¿No? La acumulación de líquido de alta presión lo que hace es disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco, produce hipotensión, shock y taquicardia. Al mismo tiempo, incrementa la presión venosa, hay mayor congestión sistémica, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema. Las causas generalmente de estos son desde neoplásicas, pasando por tuberculosis, traumas, pericarditis idiopática, otras causas de derrame pericárdico. El taponamiento es un diagnóstico clínico, no se saca por ecocardio, ¿no? La característica es la hipertensión venosa sistémica. ¿Dónde podemos ver que el paciente tiene hipertensión venosa sistémica? Cuando tiene una semejante ingurgitación yugular, hay hipoperfusión sistémica y hay pulso arterial paradojal. ¿Qué es el pulso arterial paradojal? Es el pulso que disminuye más de 10 milímetros durante la inspiración. Por fisiología, ustedes saben que durante la inspiración la presión arterial sistémica disminuye hasta máximo 10 milímetros de mercurio, la presión arterial sistémica. Cuando hay un taponamiento, esa presión arterial sistólica disminuye más de 10, o sea, si está a 130, le hacen que inspire el paciente y va a disminuir a 110 la presión, que normalmente debe disminuir a 120. Entonces, eso es lo que se denomina pulso paradójico. Generalmente la clínica es por la disminución de la precarga, nos va a dar paciente hipotenso, taquicárdico, ligúrico, paciente con mala perfusión periférica, deterioro del estado de conciencia, la ingurgitación yugular y el pulso paradójico que le vuelvo a mencionar. Nuevamente le repito cuánto dura, cuánto disminuye, más de 10 milímetros durante. Pero el pulso paradójico no es patognomónico. Se puede ver en otras enfermedades como EPOC, derrames pleurales, tumores intracardíacos, pericarditis constrictiva, shock hipovolémico, infarto del ventrículo derecho. En síntesis, un taponamiento cardíaco, esto lo conocen ya desde el siglo pasado, a inicio del siglo pasado, con la famosa triada de Beck. Rápido aumento de la presión venosa con la ingurgitación yugular, rápida caída de la presión sistémica, ¿no? Medida la presión baja, y la auscultación que nos hace determinar que parecería que el corazón está alejado del tórax. Por eso dice corazón pequeño y quieto. Entonces es un cuadro de shock con pulmones claros generalmente. Ustedes van a ver una placa de tórax, no hay congestión, pero van a ver que el paciente tiene ingurgitación yugular, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, donde podemos saber esto de alteraciones de la redistribución del flujo, puede ser en tromboembolismo masivo, ¿no? En infarto aislado del ventrículo derecho,
neumotórax. Todo esto es un diagnóstico diferencial de taponamiento cardíaco. De manera que la clínica es importante tenerla en cuenta. El ecocardiograma no es todo, la radiografía no es toda, el electrocardiograma tampoco. En un taponamiento cardíaco, vemos acá un electrocardiograma que se denomina alternancia eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que los complejos QRS, vean ustedes, acá cualquier derivación, aquí por ejemplo tenemos de 1, de 2, de 3, AB, R, AB, ABF, todo esto de acá. Vean ustedes cómo el complejo acá mide 10, 14 y más acá sube a 15. Acá baja 14, acá mide a 15 milímetros. ¿Ve? Es una alternancia. En cualquier derivación que ustedes vean que por momentos es pequeña y por momentos grande. Ese es lo típico de este signo que tiene muchos años antes quizás del uso del ecocardiograma como ayuda diagnóstica para diagnosticar taponamiento cardíaco, ayudado de los exámenes del laboratorio, ¿no? En este caso el electrocardiograma. La alternancia eléctrica. La placa de tórax también ayudará por derrame pericárdico importante. En el eco se verá un colapso colapso diastólico se dice, ¿no? Acá tiene la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Vean ustedes que acá está en diástole, en ciclo cardíaco, pero esta pared de la aurícula derecha se colapsa hacia la aurícula derecha. No se extiende. Durante la diástole deben abrirse las cavidades, ¿no? Y acá más bien se contrae esta aurícula derecha por el líquido que está acá acumulando. A esto se denomina colapso diastólico de la aurícula derecha. Pero si ya llega al extremo de hacer colapso del ventrículo derecho también, el caso amerita una pericardiocentesis o una pericardiotomía urgente. Esta pericardiocentesis puede ser guiado por eco o electrocardiograma. De manera que en el enfoque de una patología cardíaca, al final, la clínica es importante, el electrocardiograma, la placa de tórax. La valoración hemodinámica de los datos clínicos es importante, el eco también, que nos confirma el derrame pericárdico. Si el eco es sin derrame, pericarditis sin derrame, solo tratamiento con AINES. Si hay taponamiento cardíaco, por la valoración hemodinámica y el eco, pues prácticamente acá el tratamiento es pericardiocentesis de urgencia. Si el paciente está estable hemodinámicamente, derrame sin taponamiento cardíaco, los AINES pueden ayudar y puede desaparecer este derrame pericárdico, por supuesto si es moderado a leve, en 7 días. La pericarditis constrictiva es el extremo de una pericarditis que llegó a hacerse cronificada, entre comillas, con alteración importante del pericardio. Esta pericarditis lo que hace al final es que limite al llenado ventricular en forma permanente, impide una relajación diastólica, ¿no? Que puede hacerse lenta, aguda o subaguda, de acuerdo a los días que dure. Acá el problema está que la contracción sistólica es normal, pero la disfunción diastólica está rígida, ¿no? Haciendo que el paciente mantenga unas presiones venosas sistémicas elevadas, una regurgitación yugular que le puede decir la familia, eso lo tiene mucho tiempo, ¿no? Tiene una ascitis, puede estar ese paciente a veces por gastroenterología, que lo están estudiando esa ascitis, ¿no? Una hepatomegalia, y el paciente puede estar así crónicamente enfermo meses. Yo recuerdo ahora muchas pericarditis constrictivas que hemos visto que el paciente ha estado meses y hasta, se puede decir, hasta un poquito más de un año con toda esta sintomatología, pasando por el neumólogo, pasando por el gastroenterólogo, hasta que llega al cardiólogo porque le dice, pero la regurgitación yugular, ¿de qué será? No, eso lo tiene tiempo, dice. Se hace la ecocardio y se puede determinar ahí, pues, de que tiene una pericarditis constrictiva, porque la pericarditis constrictiva no solamente es diagnóstico de derrame pericárdico o pericardio engrosado, sino ver
el comportamiento hemodinámico de los flujos de las válvulas, del movimiento del corazón, ¿no? Y haciendo una anamnesis, pues el paciente ya tenía una inflamación crónica por una tuberculosis, una radioterapia o una cirugía cardíaca. Y hasta un 50% puede ser inespecífico. Por el ecocardio podemos ayudarnos en algo y complementar, porque el pericardio tiene un grosor de menos de 2 milímetros. Pero cuando hay una pericarditis constructiva, aparte que los flujos están alterados, los movimientos de las paredes están alterados, encontramos que puede estar con un grosor de hasta 2 centímetros inclusive. Entonces, el electrocardiograma puede ser normal o presentar bajo voltaje. La placa de tórax me puede ayudar, que puede haber una calcificación, el ecocardiograma, un engrosamiento del pericardio. El Doppler es importante, la verdad, comentarles mucho acá no, porque esto es un capítulo muy grande de hablar de Doppler en el flujo de una pericarditis, pero hay restricciones de llenado de los ventrículos, de manera que hay alteraciones de las ondas del flujo de las venas, de las válvulas mitral y tricuspidia. La tomografía y la resonancia son importantes para ver el engrosamiento y calcificación del pericardio, y el cateterismo para ver las presiones que están manejando el corazón y poder hacer el diagnóstico diferencial. Esto es un pericardio normal, vean ustedes, el grosor de 1 a 2 milímetros, pero cuando es constrictiva, pues abarca hasta 2 centímetros. Vean cómo queda al final, como si fuera una cáscara de un huevo, ¿no? Prácticamente grueso el pericardio. Eso es patológicamente lo que pueden encontrar. Estas son las curvas generalmente de llenado, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Lo normal cae durante la diástole, y las presiones prácticamente en la diástole se mantienen bajo en relación a la sístole durante la diástole. En el taponamiento no cae completamente la presión diastólica, llega casi a la mitad y se mantiene ahí. En la pericarditis constrictiva cae bruscamente la presión de llenado del ventrículo izquierdo durante la diástole, pero también se eleva bruscamente, condicionando a este signo, que de repente lo van a leer ustedes en su literatura, el signo de la raíz cuadrada. Esto es lo que se encuentra durante un cateterismo cardíaco de un paciente con pericarditis constrictiva, la valoración de las presiones del ventrículo afectado, izquierdo generalmente o también derecho. También conocido como curva de raíz cuadrada o diplateo. Es parecido a la miocardiopatía restrictiva que vamos a hablar después, donde la presión telediastólica del ventrículo izquierdo es mayor que la presión telediastólica del ventrículo derecho, ¿no? Como diagnóstico diferencial para miocardiopatía restrictiva. El cuadro clínico es de disnea de esfuerzo, ortopnia, palpitaciones, hepatomegalia, edema, citis, pero todo esto crónico, en un paciente que lo encuentran crónicamente enfermo, que puede hacer el diagnóstico diferencial de una cirrosis hepática. Se encuentra el signo de Kussmaul, el pulso paradójico, los ruidos pericárdicos tipo chasquido. El electrocardiograma generalmente tiene una fibrilación auricular crónica, las T son planas o negativas, y en la placa hay una calcificación pericárdica. El signo de Kussmaul, pues, es cuando uno inspira, la presión intratorácica disminuye, pero el retorno venoso aumenta, ¿no? Acá no se va a transmitir esto, y como consecuencia de eso, la presión de la venosa yugular va a aumentar durante la inspiración enormemente. Este es el signo de Kussmaul. Radiológicamente vamos a ver, vean ustedes una placa de tórax lateral, donde se aprecia prácticamente el pericardio calcificado. Otra placa de tórax lateral, justo la lateral es la ideal para determinar cómo el pericardio se ha ido calcificando. A veces en una placa simple, posterior anterior, puede un poco notarse el calcio, pero en la lateral nos va a ayudar mejor. Importante cuando ustedes sospechen ello. Otro método de imagen por los movimientos del septum, por la muesca diastólica, aumento de grosor, alteración del flujo venoso hepático, nos lo va a dar la eco, pero la tomografía y resonancia están tomando importancia en los últimos 10 años para determinar.
Bueno, aquí hay una característica ecocardiográfica donde existe esto que se denomina muesca sistólica, ¿no? Acá se sigue uno, esta es la sístole, se engruesa el corazón en la parte posterior, pero acá en el septum tiene un engrosamiento tardíamente. A esto se denomina muesca sistólica o contracción postsistólica, que se ve en la pericarditis constrictiva. Luego están los flujos, luego está la tomografía, que nos puede ayudar bastante, donde se ve prácticamente también el movimiento, como la tomografía, la resonancia, disculpen, la tomografía nos ayuda a describir lo que está calcificado o no. Ese es lo característico, pues ayudará a determinar qué tanto está calcificado el pericardio. Vean ustedes cómo el calcio está calcificado enormemente y con toda la clínica que trae el paciente, pues nos ayudará a determinar ello. La resonancia ayuda un poco, pero no tanto en lo que es calcio. Pero sí, como la resonancia se puede valorar la dinámica del corazón, puede hacernos ver cómo está el movimiento dinámico del septum, donde por eco ya tenemos una idea de lo que pasa, por resonancia pues existirá un movimiento paradójico del septum interventricular cuando se lo observa. Generalmente el tratamiento de la pericarditis constrictiva es la pericardiotomía, lo más extensa posible, y tratamiento de la causa, si es tuberculosis, si es un tumor, entre otras causas. La mortalidad llega a 12%, la normalización ocurre en 60% de los casos, siempre y cuando la indicación sea temprana. Esto es lo que los tengo a ustedes sobre pericarditis en general, enfocando todos los síndromes que podemos encontrar. Ahora voy a compartir con ustedes la parte sobre cardiomiopatías.